Vamos a la palabra esta noche, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 3, el verso número 14 en adelante. Leemos la palabra de Dios en esta noche y lo hacemos para la gloria de su precioso nombre. Amén. Nombre que es, sobre todo, nombre. ¿Cuántos decimos amén? Efesios capítulo 3, verso 14 dice la palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Verso 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, dile que damos gracias, porque la palabra tuya es viva y eficaz, y más cortante que toda espada, dile, de doble filo. Danos una mayor claridad esta noche de tu soberana y todo suficiente palabra tuya. Padre, gracias, dígale, porque podemos en esta noche disfrutar de la palabra tuya. Danos un mayor entendimiento, ilumina, dígale, nuestro espíritu, para que podamos tener una mayor claridad de la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar la hora en esta noche. Estamos entonces hablando en esta noche acerca de la serie titulada La plenitud de Dios. El apóstol San Pablo viene formulando varias peticiones en esta oración que Pablo entonces presenta, y está orando por la fortaleza espiritual de los creyentes. Pablo viene hablando acerca de que el creyente necesita fortalecerse espiritualmente. El versículo número 16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Pablo entonces no ora para que Dios les dé a los creyentes riquezas de su gloria, sino que Pablo está orando para que Dios les dé conforme a lo que ya ellos tienen en Cristo Jesús. Pablo entonces da por sentado que los creyentes ya poseen riquezas de su gloria. No está orando para que Dios le dé a los creyentes tales riquezas de su gloria, sino que está orando para que Dios les dé conforme a lo que ya tienen en Cristo Jesús. El ser que fortalecidos. Entonces estamos mirando como el apóstol Pablo nos da a entender que para ser hijo de Dios, el primer paso que se debe dar para vivir como hijos de Dios es el ser fortalecidos. Amén. Con poder en el hombre interior por su espíritu. El apóstol Pablo entonces está declarando que nadie puede vivir como hijo de Dios. Nadie puede vivir de acuerdo a lo que Dios desea que vivamos si nos fortalecemos espiritualmente. El primer paso que Pablo presenta para vivir como hijos de Dios es el ser fortalecidos. Es la única manera de poder vivir como hijos de Dios, el ser fortalecidos. Nadie puede vivir, ¿verdad?, para Dios, vivir de acuerdo a lo que ya tenemos en Cristo Jesús, vivir de acuerdo a las riquezas de su gloria, si no nos fortalecemos, si no mantenemos, ¿verdad?, el hombre interior, que es la persona real. El hombre interior hace referencia a la verdadera persona real en nosotros. Y el apóstol Pablo declara que es necesario ser ¿qué? Fortalecidos con poder por el Espíritu Santo. Sin embargo, la mayoría de los cristianos
no pueden nunca dar este primer paso e ignoran lo que es ver el poder de Dios obrando a plenitud de sus vidas. Entonces, hay creyentes que ignoran lo que es ver a Dios obrar en plenitud en sus vidas. Y como no se fortalecen espiritualmente, entonces ellos sufren. El sufrimiento de muchos cristianos empieza porque no se fortalecen, porque no mantienen una vida espiritual, ¿verdad?, fortalecida, henchida del poder de Dios. Y entonces la vida cristiana para muchos se hace dura, se hace tensa, porque en ellos no hay que fortaleza espiritual. Al no fortalecernos espiritualmente, el creyente sufre, la iglesia sufre y el mundo sufre. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces la iglesia también se ve, por supuesto, evocada el sufrimiento cuando no hay cristianos que se fortalecen espiritualmente. La importancia de uno estar fortalecido. Y Pablo entonces ora a Dios no para que Dios les dé a los creyentes más riquezas espirituales, más bendiciones. A veces uno ve cristianos en la iglesia viviendo una vida cristiana pobre. Unas veces se comportan como si todo lo tuvieran en Cristo Jesús y otras veces se comportan como pobres, como mendigos espirituales y andan buscando cosas en la vida cristiana que ya Dios nos dio en Cristo Jesús. El apóstol Pablo declara: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda ¿qué? Bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. El punto clave entonces es que para poder vivir como hijos de Dios es importante entonces mantener fortalecidos. Y el apóstol Pablo declara el ser fortalecidos. Pablo deseaba entonces que los creyentes vivieran vidas que correspondieran a la riqueza espiritual que ya tenían en Cristo Jesús. Por eso Pablo no ora para que el creyente siga pidiendo más riquezas espirituales, sino para que ellos vivan de acuerdo, ¿verdad?, o conforme a las que ya tienen en Cristo Jesús. Y por supuesto el creyente cuenta con todas esas riquezas espirituales. Ahora, el apóstol Pablo nos declara entonces que muchos cristianos sufren, la iglesia sufre, el mundo sufre porque el hombre interior, ¿porque qué? El hombre interior de la mayoría de los creyentes nunca ha sido fortalecido o es fortalecido con poder por el Espíritu Santo. Y entonces cuando no hay fortaleza espiritual, el creyente sufre. Y es cuando la vida cristiana de muchos cristianos se mantiene, es dura para muchos, porque no hay que fortaleza espiritual. El apóstol Pablo, a Pablo por supuesto también le preocupaba la salud física de los cristianos. Y fue usado por Dios para traer sanidad a muchos. Se interesaba en los santos que padecían pobreza en Jerusalén y trabajó sin descanso para recolectar fondos con los que ellos pudiesen comprar alimentos y suplir otras necesidades físicas. Pablo también se interesaba por las necesidades materiales de los creyentes. A Pablo también le preocupaba la salud física de los creyentes y fue usado por Dios para recolectar fondos, para entregárselos a los cristianos que estaban en pobreza física y que de alguna manera ellos pudieran comprar alimentos y así suplir otras de sus necesidades. Pablo no era ajeno a las necesidades físicas también de los creyentes. Pero él sabía de todas formas que el hombre exterior estaba destinado a perecer porque solo es un alojamiento temporal a la persona real que es el hombre interior. Aunque Pablo tenía interés en las necesidades físicas de los creyentes, Pablo sabía que este cuerpo humano, este cuerpo exterior, estaba destinado a perecer, porque es solamente un alojamiento temporal de la verdadera persona real que es el hombre interior. Pablo entonces declaraba que este hombre interior es un alojamiento temporal del hombre real, que es el hombre interior. El propósito de Pablo es orar a Dios para que Dios fortalezca el hombre interior de los creyentes.
Ese debe ser el propósito de todo el pueblo de Dios.